¿Por qué la estrategia de Nicolás Maduro está fallando? ¿Cuáles son las salidas que tiene Venezuela para acabar con la dictadura? Maduro está cayendo en su propia trampa. Pero veamos cronológicamente qué está pasando en Venezuela. Nicolás Maduro pensó que en estas elecciones iba a pasar como las anteriores en las que fue reelegido, manejando los poderes, en especial el Consejo Nacional Electoral, y que la gente iba a protestar 1, 2 o hasta un mes y nada iba a pasar. Esta vez la oposición y la gente lo pensó inteligentemente. Por eso Maduro está contra la pared. Hablemos de los previos y el día de las elecciones. Previos, el régimen de Maduro no permitió que se presentaran varios candidatos, entre ellos Corina Machado. Finalmente, entre tantos candidatos quedaron unos pocos y no quedó más remedio a la oposición que sumarse a la campaña de Edmundo González como única opción de salida para acabar con la dictadura. Y fue así que se inició una campaña. Corina tuvo que recorrer todas las poblaciones de Venezuela. El régimen colocó todas las trabas, pero tenía algo en claro, es que el día, como dicen en muchas partes de Latinoamérica, el día de las elecciones se gana el día de las votaciones. Las dos partes lo sabían. Nicolás Maduro lo iba a manejar con los resultados finales manipulados por el Consejo Nacional Electoral y la oposición teniendo todas las pruebas para que el mundo sepa que iba a haber fraude. Y así ocurrió. En el tarjetón, Nicolás Maduro aparecía muchas veces. Edmundo González, solo una. El que iba a ser el garante de estas elecciones era nada menos que Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Pero quién es ese hombre? Un hombre que por años ha sido seguidor del chavismo, tanto así que con Hugo Chávez crearon la Quinta República, un movimiento político. Fue congresista, fue contralor y siempre se ha identificado con el régimen. Dice que es admirador de Nicolás Maduro. Esa era la persona que le iba a decir al mundo los resultados de las elecciones en Venezuela. Paralelamente, la oposición lo hizo inteligentemente, reuniendo pruebas. Y el mundo fue testigo cómo los venezolanos se unieron 24 horas antes, inclusive haciendo filas en los puntos de votación desde la noche anterior. Sabían que tenían que madrugar a votar porque se iban a presentar obstáculos. Y así fue. Una votación masiva en todo Venezuela, pero con una adición especial, recolectando pruebas que se tranquilizó tanto el régimen de Nicolás Maduro que permitió el ingreso de testigos electorales, porque ellos sabían cuál iba a ser su juego. Los testigos electorales tomaron todas las pruebas. Unos transmitieron a través de redes sociales, otros tomaron la fotografía del resultado de cada una de las mesas para llevarlo de una manera estratégica a un portal que en las últimas horas presentó Corina Machado. ¿Qué se quería? Demostrarle al mundo que la democracia sí pudo y que la verdad que supuestamente iba a entregar el Consejo Nacional Electoral era otra. ¿Y por qué Nicolás Maduro salió con esa mentira? La razón es sencilla. Él actualmente tiene una orden de captura y también hay una recompensa por parte del gobierno de los Estados Unidos de $15 millones, al igual que Diosdado Cabello, una recompensa de $10 millones. Una cosa es ejercer como presidente y su fuero como presidente,
y otra como simple ciudadano. Su riesgo es terminar en la cárcel, ser extraditado. Por eso tenía que aguantar a ser presidente y tenía la combinación perfecta para que su amigo Elvis Amoroso, desconociendo los resultados, ni tampoco sin mostrar cómo fue el proceso, determinara que él es el presidente y 24 horas después, en menos de 24 horas, darle la credencial que le decía que era el presidente de Venezuela. ¿Esto qué le está dando a Nicolás Maduro? Tiempo. O para aguantar como lo hizo en las anteriores elecciones, para que el pueblo o los venezolanos se tranquilicen después de las protestas, o para ver si la situación está difícil para tener una salida negociada de Venezuela, que es lo que se cree que está pasando. Y por eso hablamos de 3 salidas. La primera es la que tiene que ver con la democracia. No se pudo. Porque a pesar que los venezolanos salieron a votar, pues el Consejo Nacional Electoral desconoció eso. Y se está presentando y lo está viendo el mundo y sobre todo la región como un fraude. Tanto así que Venezuela se está quedando solo. Los países cercanos le están pidiendo y otros países que haga ejercer la democracia como lo pide la Constitución, mostrando con transparencia que ganó a través de las urnas, pero entregando los resultados reales, no un veredicto final que entregó el señor Elvis Amoroso 5 horas después de tanto silencio y concentró a cantidad de venezolanos en todo el mundo que creían que se iba a hacer justicia, pero que fue tristeza y rechazo absoluto en todo el mundo por la forma como se quedaron con las elecciones. Con la democracia no se pudo. Primera opción. Segunda opción, un golpe de Estado. Pero ¿cómo va a haber un golpe de Estado en un país que durante años ha estado las Fuerzas Armadas a favor del régimen, que está controlado por Nicolás Maduro y toda su gente? Es difícil, porque siempre han tenido privilegios. Aunque esta vez se maneja una fe, así sea pequeña, porque algunos de los militares están entregando armas, están entregando uniformes, están dejando pasar a las personas que están protestando en algunos sectores, porque hay una conciencia. En todo el sector militar hay gente que está muy bien estratificada, pero otros que la están pasando mal y que también están viendo cómo muchas de sus familias están viviendo en la miseria, como muchos lo dicen. Yo lo he visto a través de recorridos como periodistas en Latinoamérica, cómo han salido cientos de migrantes, entre ellos militares que ganaban paupérrimos salarios y que no están de acuerdo y que se fueron a Centroamérica, o muchos están en Estados Unidos porque no le están creyendo a Nicolás Maduro. De ese pequeño porcentaje se está pegando un posible golpe de Estado que no se va a dar porque no tiene la fuerza suficiente. Y la tercera opción tiene que ver con algo que no esperaba Nicolás Maduro. Por eso les decía al principio que está cayendo en su propia trampa. ¿Por qué no esperaba? Lo que menos le interesó a la oposición era el resultado que iba a entregar este señor Elvis Amoroso. Sabían que iba a pasar. Es más, él había dado golpes previos el día de las elecciones, el 28 de julio. Hizo una rueda de prensa este señor Elvis Amoroso. Y él, de una manera descarada, decía que los estaban presionando. Mandaba unos mensajes subliminales a la oposición, como una presión que tenían, que no les habían permitido ingresar unas máquinas para verificar los resultados. Él ya estaba predispuesto a hacer y decir lo que dijo 5 horas después del cierre de las elecciones.
Entonces, lo que no esperaba Nicolás Maduro era que la oposición, más que en la protesta, se armara de pruebas. ¿Cómo? Tener la copia de los tarjetones electorales, donde está la prueba de quién votó, cómo votaron y cómo ese porcentaje actualmente está dando como ganador a Edmundo González y no a Nicolás Maduro. Sabemos que el régimen de Nicolás Maduro no lo va a aceptar, pero esa tercera estrategia tiene que ver con la comunidad internacional. Lo que está buscando la oposición es que se llame la atención al mundo porque se está faltando a la democracia. Y aquí viene el riesgo para Nicolás Maduro. Porque teniendo esas pruebas y exigiendo, como ya lo están exigiendo varios países y varias organizaciones, que demuestre el Consejo Nacional Electoral cómo se realizaron paso a paso, voto a voto, las elecciones, jamás lo va a entregar Nicolás Maduro. Infortunadamente, en este cóctel de intereses está el pueblo. Tampoco se esperaba que la gente saliera a protestar. El 29, después de las elecciones, Venezuela y en especial Caracas, le decían que parecía un 1 de enero, silencio absoluto. Pero después del mediodía salieron de inclusive zonas que en la historia habían apoyado el chavismo a protestar en motos, tratando de llegar a Miraflores, tumbando homenajes a Hugo Chávez, los pasacalles y las vallas de Nicolás Maduro, demostrando el inconformismo. Inclusive salieron grupos armados que son el resultado de los llamados grupos armados, como le llaman en Venezuela, que son los colectivos que están peleando con ellos mismos. Se dividieron los colectivos, se están dividiendo las Fuerzas Armadas. Pero a través de palos y de protestas no van a poder sacar a Nicolás Maduro. Por eso la tranquilidad que está entregando Corina Machado y Edmundo González. Inclusive se habla que el comandante de las Fuerzas Armadas, Padrino, entre a negociar. La familia de él inclusive le mandó un video para que tenga conciencia de lo que está pasando con los ciudadanos venezolanos, para que apoye al pueblo como la Constitución lo exige. ¿Qué podría pasar? Es que con toda esta presión internacional sucedan varias cosas. Pedirle a Nicolás Maduro y al Consejo Nacional Electoral que demuestre que sí obtuvo los resultados que anunció Elvis Amoroso. De lo contrario, podría haber una intervención internacional. Por eso el llamado de atención de todos los venezolanos y de la oposición. Los ojos están puestos en Venezuela. ¿Qué podría estar negociando Nicolás Maduro? Que entregue el poder, pero salir de una manera que no termine en las rejas, que no termine en manos del pueblo porque lo podría perder hasta la vida. Es lo que está negociando. O tiene dos opciones: o mantener la represión que tiene en este momento con la gente de Venezuela para infundir el miedo y que se vuelva a acomodar como las anteriores elecciones, o la otra, ir negociando a varios países que sabemos que ya tiene opción: a Cuba, a Rusia o a Turquía. La más opcional, la última. Le llaman el Arca de Noé porque no tendría que irse solo, tendría que irse con todos sus compañeros, Diosdado Cabello, con algunos militares, con algunos ministros. Pero ¿será que todos caben en esa arca? Esto se va a demorar, no va a ser de días. Para recuperar la democracia en Venezuela, infortunadamente,
Ya lo estamos viendo. Hay y va a haber más violencia, va a haber más represión. Se va a necesitar una estrategia de intervención internacional y que finalmente Nicolás Maduro acepte su derrota y luego reconstruir un país que fue rico hace muchos años, reconstruirlo en democracia, porque todos los estamentos y todas las ramas y poderes estaban bajo el control de Nicolás Maduro y sus amigos. La historia lo dirá. Y Venezuela, hoy más que nunca, necesita el apoyo de la comunidad internacional.